Que están preguntando, el nombre del CIPAS el día de hoy es el CIPAS Cruzado Fase 2, Fase 3, curso Microeconomía, para que por favor lo registren ahí. Entonces, como decía el profe Marlio, digamos que se valora mucho la participación el día de hoy, teniendo en cuenta que pues ya hemos concluido la fase 2 y la fase 3. Sin embargo, la universidad, el equipo docente, toda la institución está volcada a colaborar siempre con los estudiantes para que puedan, digamos que, terminar de la mejor manera sus cursos y el objetivo como tal de sus estudios. En ese orden de ideas, vamos a dar, o yo voy a hacer rápidamente una contextualización de lo que nos exige la guía. Todos los estudiantes que están citados el día de hoy, pues tienen una oportunidad para que puedan enviar sus trabajos vía correo electrónico. Ya al final con el profe Omar le me indicará hasta cuándo tenemos la fecha para que envíen con base en lo que se les explique el día de hoy, puedan terminar y, como dice él, asignarle los puntos y que no se vayan a ver perjudicados con, digamos que, la ausencia de estos por la no entrega de las actividades. Aprovechen porque hoy estamos haciendo, digamos que esto como una estrategia de apoyo para esas personas que por algún motivo o algún argumento que tengan válido, no pudieron hacer la entrega de sus actividades. Entonces, no dando más alargue el tema, siguiente, profe Marleo, por favor. Entonces, ¿qué nos pide la guía? La guía muy puntual nos pide en la fase 2, nos dice que nosotros debemos, o cada integrante del grupo, pues recuerden que deben asumir un rol, pero para este caso el primer punto que debemos desarrollar es un cuadro que ustedes pueden ver y que ya conocieron, donde tienen que poner la definición previa a una consulta, ya sea de las referencias citadas en la guía o en el contenido de referencias, o las búsquedas que ustedes hagan sobre unos temas muy puntuales de economía. Y esos temas muy puntuales de economía, ¿cuáles son? El concepto de economía, el concepto de micro, macro, flujo circular de la renta, flujo físico, flujo monetario, sistema económico, economía capitalista centralizada y economía de mercado mixta. ¿Sí? Puntualmente, y este trabajo está muy sencillo, chicos, porque es, ¿qué voy a hacer yo? Consulto, puedo copiar y pegar de forma textual, obviamente que respetando la norma APA para que no sea plagio. Cito al autor, el año, de acuerdo a la norma, como digo, y lo ponen ahí en la primera columna que ustedes ven, definición de una fuente. En la segunda que dice definición propia. En la tercera, ejemplo de importancia. Entonces, para hacer rápidamente, las personas que de pronto no han tenido el tiempo o no han revisado o por algún motivo no han de pronto entendido los conceptos, pues claramente estamos aquí para poder hacerlo de una forma más sencilla y que ustedes por favor tomen nota. ¿Sí? Entonces, la economía, ¿qué es? O el primer, digamos que el primer concepto que tiene ahí, incluso está el ejemplo, dice que es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados. En otros hay una infinidad de términos, pero todos nos llevan a lo mismo que la economía. La economía es una ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ya sea de un país o a nivel general, con una restricción, y es que los recursos son escasos o limitados. Ese es el concepto básico que todos debemos tener en cuenta. ¿Sí? La definición propia ustedes la ponen sin salir de esos parámetros. En las palabras que tiene el autor, ustedes construyen su propia definición. Es simplemente transcribir ahí. Entonces ustedes dicen que la economía es una ciencia social que estudia producción, distribución, ¿sí? Y consumo de los bienes y servicios de un país, de un sistema económico con unos recursos limitados o recursos escasos. ¿Sí? Entonces ponen un ejemplo, las transacciones en el día a día que se ve, el mercado de la bolsa de valores, pueden ver incluso desde el mercado, desde las casas, todo eso es economía. ¿Sí? La compra, la transacción, la venta, todo lo que tiene que ver con una interacción entre el consumidor y
el productor. Ahí incluyen unas políticas y bueno, entonces es un concepto muy general. ¿Por qué es importante? Entonces, ¿por qué cree que es importante la economía? Entonces yo siempre les pregunto a ustedes para que ustedes reflexionen con ejemplos muy puntuales. ¿Por qué si Colombia está pasando por una crisis económica y social, por qué no imprimimos más billetes si tenemos la capacidad de hacerlo? El Banco de la República, que es el ente, digamos que el ente principal de la regulación, digamos que económica, ¿por qué no lo hace? Ellos regulan el tema de la impresión, de todo lo que tiene que ver con el mercado de transacciones y eso. ¿Por qué no? ¿Sí? Claramente estamos en una política, donde hay una política monetaria, la política, digamos que con sus planteamientos ellos frenan el tema. Entonces se han hecho la pregunta de por qué no imprimimos más billetes y a todo el mundo le pagamos de 1 o 2 millones de pesos. Eso pasa. Entonces, muy bien, dice Angélica, por la inflación, perfecto. ¿Sí? Entonces, todo eso hace parte de la economía. Yo quiero darles la palabra, si alguno quiere hacer la intervención, por favor levanta la mano. Si tienen dudas, preguntas, lo hacemos. ¿Listo? Entonces, fácil, el concepto de economía, ya sabemos, todo se maneja por economía. En este momento no estamos, incluso cuando empezó, digamos que los sistemas económicos, desde el trueque y todo eso, eso era un sistema económico. Entonces, en ese orden de ideas, para que ustedes con sus propias palabras pongan ejemplos, la idea de esto es que ustedes apropien el conocimiento, entiendan y pueden, digamos que, asociarlo con un contexto real. Entonces, la microeconomía. La microeconomía y la macroeconomía son ramas de la economía. ¿Y la microeconomía qué dice? La microeconomía estudia la relación entre cómo los hogares y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. Entonces, una definición, bueno, ya ustedes la tienen ahí clara, ¿sí? Es una relación entre estos docentes. Ponen un ejemplo. Cuando ustedes todos los días, ustedes hacen parte de un sistema microeconómico con sus decisiones, con sus interacciones, nomás desde que yo voy, todo un transporte público, lo pago, ahí ya hay, digamos que, un concepto microeconómico que es de análisis. La macroeconomía lo hace a nivel general, estudia todos los fenómenos de la economía a nivel macro. Y en este caso ya entra, digamos que el estado de las políticas, las políticas monetarias. Tiene que ver con el desempleo, con las tasas de inflación, tiene que ver con la interacción que hay en el mercado, pues digamos que de cambiario, ¿sí? Tiene que ver también mucho lo que está pasando ahorita, digamos que la subida del dólar, y bueno, todo lo que tiene que ver, eso habla de macro, importaciones, exportaciones, balanza comercial, etcétera, etcétera, PIB, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. El flujo circular de la renta, siguiente, profe Marley. Entonces, el flujo circular de la renta, digamos que este nos permite ver, identificar cómo es la relación o este diagrama describe todas las transacciones que hay entre hogares y empresas en una economía. ¿Sí? Esto también, esos tipos de mercado a mí me permite, digamos que identificar de una forma, o esto es un modelo muy visual de la economía que muestra cuánto dinero circula entre personas, hogares, a través de los mercados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos parte tanto de las empresas como los consumidores, los bienes y los servicios hacen parte de el mercado de bienes y servicios que hacen. Las empresas producen un bien o un servicio. ¿Para qué? Para que llegue a un mercado. Las personas lo consumen, ¿sí? ¿Y cómo lo consumen? Digamos que por medio de su salario, ¿cierto? Pero ahí interactúa, ¿qué? Es un círculo, ahí interactúan las personas. Para poder producir se necesita mano de obra y unos factores que son tierra, capital o trabajo. Entonces, ahí es donde entra la empresa, aporta, digamos que esos factores de producción, tierra, capital y trabajo, genera, digamos que unos productos que por eso se ha pagado dentro de a sus empleados, esos empleados, digamos que obtienen unos ingresos
por ese trabajo y eso consume en el producto y vuelve aquí a todo lo que tiene que ver con la economía, cómo se regula. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta hoy, profe Marle, si quiere hacer alguna intervención. No, señor, hasta ahora pues veo que hay claridad también. De pronto, si algún estudiante tiene alguna duda, pues es el momento de hacerlo. Listo. Entonces, ese flujo físico no es otra cosa que las empresas tienen unos factores de producción, como decía, tierra, capital de trabajo, y ponen en el mercado unos bienes o unos servicios. ¿Para qué? Para que sean consumidos. ¿Con base en unas qué? En unas necesidades. Todos tenemos unas necesidades. Si no existieran esas necesidades, no habría en estos momentos pues ningún tipo de oferta en el mercado. Entonces, ahí hay una interacción. El flujo monetario es ese intercambio. ¿Yo qué doy? El dinero que yo doy como comprador, como consumidor, por esos bienes y servicios. Y que entra dentro del esquema que les digo, dentro de este diagrama de flujo circular que ustedes ven, ahí empieza, que es una de las partecitas que se puede evidenciar que entra como cómo circula el dinero entre empresas y hogares. Entonces, ahorita, ¿por qué se detuvo la economía? Estamos hablando de la pandemia, ¿cierto? Si la pandemia obligó a encerrarnos, ¿qué pasó con la producción? Se detuvo la producción. Al momento que se detuvo la producción, pues muchos puestos de trabajo se perdieron. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían cómo solventar esos puestos de trabajo, cómo pagar si no vendían. ¿Sí? Las personas que se quedaron sin trabajo no tenían el dinero para poder adquirir bienes o servicios y tuvieron que limitarse a los casos de las necesidades netamente básicas. En muchos casos mucha gente tuvo que pasar hambre y situaciones que ya todos conocemos. Entonces ese flujo monetario tiene que ver, como dice la palabra, monetario. El dinero que yo intercambio. Recuerden que el dinero es un medio de cambio, nada más. A veces nos matamos tratando de conseguir dinero, pero el dinero en sí es netamente un medio de cambio. Yo intercambio este papel que tiene un valor por algo que me genera una necesidad. Siguiente, profe Marley, muchas gracias. Listo, entonces ya lo dije, el sistema económico, entonces que ya hablé de las necesidades de los individuos, incluso de las necesidades que tienen las empresas, ¿para qué? Para obtener utilidades. Entonces, siguiente, profe, que ahí creo que se repite la información. Listo. Entonces, hay un sistema, yo creo que ya todos conocen los sistemas económicos, y el sistema capitalista es uno de los sistemas que más rige de forma global, digamos que el mundo de la interacción. Perdón ahí por el ruido, es que estoy cerca de la ventana y es difícil. Decía que el capitalismo es el sistema que prácticamente rige todo el mundo, que tiene unos pros y unos contras. El sistema capitalista nació con una idea. ¿Y cuál es la idea? De que existiera la propiedad privada y los medios de producción tuvieran o fueran libres en el mercado, que no hubiera manipulación por parte del Estado, ningún control por parte del Estado. Y eso es lo que pasa en Colombia y es lo que pasa en la mayoría de países. Hay una economía capitalista, disculpa, hay una economía capitalista que es la que rige en este momento la globalización y los mercados. No sé si tienen una pregunta hasta el momento. Bueno, parece que no. Entró una estudiante, bienvenida. Buenas noches, profe, gracias. María Oli, bienvenida. La grabación va a estar porque ya, digamos, dimos inicio como a las 6:40, pero bueno, ahí va a estar para que tú puedas escucharla. Entonces, ¿qué nos pide más la guía? La guía puntualmente nos dice, bueno,
desarrollen ustedes el cuadro y posteriormente van a elaborar un mapa mental, ¿sí? Donde ustedes expliquen el tipo de competencias que hay en inglés. Entonces el mapa mental es muy diferente a un mapa conceptual o a un cuadro sinóptico, y ustedes simplemente que ponen una idea central y empiezan a ramificar unos preconceptos o unos textos muy cortos que me den luces a mí de lo que está explicando ahí en el nodo o en el núcleo central. Y ahí puedes sacar otro concepto que me dé más explicación. A veces se utiliza mucho las imágenes porque las imágenes generan más recordación en las personas que las mismas palabras. Entonces hay gente que pone un concepto como Coca-Cola, entonces saca una botellita y de esa botellita dice es una bebida refrescante y bueno, muchas cosas. Entonces acá lo que pedía la actividad muy puntual es haga usted un mapa mental donde explique los tipos de competencia que hay. Entonces les voy a decir, está la competencia, el monopolio, está el oligopolio, ¿sí? Competencia perfecta. Bueno, estas cosas ustedes las analizan y las ponen ahí. Es muy sencillo, la verdad es que no tenía ningún tipo de complejidad. Entonces los invito, chicos, a que lo hagan de forma muy consciente. La verdad yo creería que les toma por mucho medio día leyendo y haciendo. Uno entiende que ustedes están en un proceso que también es complejo por el trabajo. Bueno, creo que a mí me tocó, no sé si al profe Marle también, pero a nosotros toca trabajar y toca hacer, aún lo hacemos. Los que hacemos maestrías, doctorados, nos toca trabajar y estudiar, pero yo sé que se puede, muchachos. Creo que eso es todo, la actividad no me pide nada más. Y a partir, digamos que de todo eso que ya se generó, pues ya venía la actividad grupal, que prácticamente es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pide la actividad puntual o la actividad grupal? Pues tienen ustedes que entregar un video explicando lo que yo les acabo de decir. Lo mismo, desarrollan el trabajo y lo explican en un video. Pero, profe, ahí le pregunto yo, con el tema del video, ¿cómo lo vamos a manejar con estos muchachos? Bueno, profe, yo creería que de pronto en ese punto de esa segunda fase es más que suficiente con el trabajo escrito, ¿cierto? Sí, Y señor. sí, yo creo que con el trabajo escrito es más que suficiente para que puedan entonces obtener los puntos, y más bien como las siguientes actividades también exigen algo relacionado con videos, entonces por ahora dejemos la fase 2 con la parte teórica, el cuadro y el mapa mental. Yo estoy de acuerdo con usted, digamos que estamos, ahí sí como dicen, estamos flexibles solamente con el objetivo de quererles colaborar a las personas que no entregaron la actividad y apoyo lo que dice el profe Marley, entonces vamos solamente a recibir el trabajo. Pero ojo, estos trabajos tienen que tener, digamos que una estructura de acuerdo a lo que nos exige la guía, muchachos. Portada, desarrollo de cuadro de definiciones, mapa mental, conclusiones, referencias con norma APA. Todo tiene que estar citado con la norma APA. Y el mapa, obviamente, que está en inglés. Debemos hacerlo, ojo con eso. Entonces, el trabajo ya con eso, ustedes lo envían a los correos de su tutor. Acá tenemos a dos grupos. Entonces, yo espero los trabajos para poder asignar los puntos. Creo que más oportunidad no se puede dar, ¿cierto, profe Amor? Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que acá termino mi intervención, profe Marlon. No sé si de pronto nos queda algo por ahí correspondiente a la fase 2. Pues, la verdad es que es muy sencilla. Sí, sí, realmente, profe, es muy sencilla la fase número 2. Es simplemente que los estudiantes pues, puedan tener un texto de microeconomía a la mano o en línea, y pues ahí se explican cada uno de esos conceptos rápidamente, o si no, Google, pues sabemos que Google todo lo sabe, y desde ahí podemos tener también, apropiarnos de todos esos conceptos y poder hacer la tarea correspondiente. Ahora bien, Señor, tranquilo. no, profe, culmina y pues ahí ya continúo con la fase 3. Sí, no, solamente iba a decir que yo tengo muy en cuenta el ejemplo de importancia. Ahí es donde me permite evidenciar
si el estudiante apropió el conocimiento y da, digamos que, un argumento válido, y que es importante que lo haga con contextos reales y actuales, ¿sí? No, eso no lo van a encontrar en internet, estos puntos son de pura interpretación. Entonces ahí la recomendación es, yo leo y de lo que entiendo redacto. Obviamente eso tiene que tener un hilo conductor y bueno, tiene que haber coherencia con lo que escribo. Entonces es muy sencillo, entonces yo espero que con esto pues quede entendido el tema. Profe, muchas gracias, ya lo dejo continuar. Vale, profe, muchísimas gracias a usted. Y bueno, muchachos, entonces vamos a ir con las actividades para aquellos que tienen pendiente la actividad de la fase 3 o aquellos quizá que desean mejorar la calificación obtenida desde la fase 3, que se denomina estudio de casos sobre demanda, oferta y punto de equilibrio del mercado. Esta fase 3 se divide en dos aspectos, una parte teórica y una parte práctica. La primera parte, que es teórica, se trata de construir un cuadro sinóptico sobre algunos aspectos de la microeconomía. Esos aspectos son el concepto de mercado, definición de la teoría de la demanda y representación gráfica de la curva en un plano cartesiano. También nos solicita que en ese mismo cuadro sinóptico se explique el movimiento de desplazamiento de la curva de demanda y por qué se da esa relación entre el precio y la cantidad, por qué esa relación es inversamente proporcional. Nos dice que incluyamos en ese mapa conceptual también la explicación sobre cuáles son los factores de desplazamiento o los factores que hacen que se desplace la curva de la demanda y graficar un ejemplo de un desplazamiento de la demanda. Nos piden también incluir en el mapa conceptual la teoría de la oferta y la representación gráfica de una curva de oferta, explicar el movimiento de desplazamiento de la curva de oferta y esa relación. Aquí hay una equivocación en la guía, no es relación inversa, sino es relación directa, ¿cierto?, entre el precio y la cantidad, por lo que estamos hablando de oferta. También nos pide que en ese mapa conceptual se explique cuáles son los factores de desplazamiento de la curva de oferta, graficar y explicar para qué sirve el cálculo del punto de equilibrio y finalmente incluir también en el mapa conceptual la explicación sobre el concepto de curva de indiferencia y curva de restricción presupuestal. Entonces, algunos de pronto dirán, uy, pero tantas cosas, tantos conceptos y tantos grafiquitos meterlos en un mapa conceptual. Pues una vez revisé esta fase, me di cuenta que hay muy buen material, me enviaron unos aportes muy interesantes desde unos mapas conceptuales que efectivamente recogían todos estos conceptos e incluían los gráficos y realmente se veía muy bonito, muy agradable, pero en tal caso, si requieren de hacer dos mapas conceptuales para incluir estas tareas, ¿cierto?, estos puntos, pues bienvenido, no hay ningún problema. Entonces, les voy a explicar un poco acerca de esos puntos que exigen que vayan dentro de un mapa conceptual. Empezar primero mencionando que esas curvas de demanda y esas curvas de oferta, generalmente uno las visualiza a partir de un plano cartesiano. Ustedes saben que desde el colegio, desde la escuela, mejor dicho, uno le enseñaron a ubicar puntos en los planes cartesianos como el que vemos aquí a mano izquierda, que en la parte, este eje se llama el eje de las Y, este que es vertical, y en el eje horizontal es el que se llama el eje de las X, ¿cierto? Donde esta parte que estoy señalando, voy a mirar a ver si puedo utilizar un marcador, permítame un momentico. Listo. Entonces, este eje
¿cierto? Este es el eje de las Y este es, sabemos que es positivo. Esta parte, que es del eje de las X, sabemos que es negativa. Esta parte del eje de las Y hacia abajo, sabemos que es negativa. Y todos los puntos que hay sobre el eje de las X a la derecha son positivos, ¿sí? Por esa razón es que utilizamos en economía o en microeconomía utilizar el cuadrante superior derecho, ¿cierto? Porque podemos de pronto graficar puntos negativos, pero el análisis lo hacemos con puntos positivos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la tienda, sabemos que en el eje de las Y van los precios y en el eje de las X van las cantidades. Entonces, cuando usted va a la tienda y le dice, don Luis, por favor me regala, o me vende, porque aquí todo el mundo es me regala, pero bueno, me vende tres bolsas de leche, ¿cierto? Usted no dice, me vende menos 3 bolsas de leche, ¿cierto? Por eso no utilizamos este cuadrante. Y cuando el don Luis le dice, bueno, entonces sí, las 3 bolsas de leche valen 10,000 pesos. Nunca le dice, valen menos 10,000 pesos. Entonces, esa es la razón por la que de pronto graficamos puntos negativos, pero analizamos los puntos positivos. Ahora bien, esta es una curva de la demanda, esta que vemos aquí en la mitad, es la representación gráfica de una curva de la demanda, que por más recta que sea, porque puede ser recta, pues le llamamos curva, ¿sí? Y la curva de la demanda hace referencia o está ligada con tiene una ley, que es la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que cuando el precio de un artículo sube, las personas tienden a disminuir las cantidades, a disminuir la compra de esos artículos. Y viceversa, que cuando el precio de un artículo baja, pues entonces yo me animo y compro más. Por eso es que se habla de una relación inversamente proporcional, ¿sí? Y aquí en la curva de la oferta, a diferencia de la demanda, existe una relación directamente proporcional, porque a mayor precio, mayores cantidades. Si ustedes se ponen en los zapatos de un agricultor que cultiva tomates, digámoslo así, tomates, resulta que el tomate, vamos a poner un precio de 20 a los tomates y usted pone en el mercado 3 kilos o 3 toneladas, bueno, de tomate a un precio de 20, ¿listo? Pero resulta que yo sigo cultivando tomates y luego me doy cuenta que el tomate subió de precio. Usted como productor, ¿qué quiere hacer? ¿Poner más tomate en el mercado o poner menos tomate en el mercado? Pues entonces yo deseo poner más tomates en el mercado, aumentar las cantidades, dígase, a 5, porque el precio quizá se incrementó en 30. A mayor precio, mayores cantidades ofrecidas. Por eso se habla de una relación directamente proporcional. Ahora bien, en cuanto al punto de equilibrio, el punto de equilibrio no es más que aquel punto, ¿cierto?, en el cual se corta o convergen, digámoslo, tanto las curvas de oferta, esta que es la azul, y la curva de demanda. Ese es el punto de equilibrio. Algunos autores mencionan que el punto de equilibrio es el punto donde los mercados se vacían. ¿Por qué? Porque todo lo que se vende, es decir, todo lo que se ofrece, se demanda o se compra. ¿Listo? Por eso se le denomina un precio de equilibrio, donde se ponen de acuerdo tanto oferentes como demandantes en los precios y en las cantidades. Ahora, otro de los puntos que menciona este mapa conceptual
son los desplazamientos de la curva de la demanda y de la curva de la oferta. Y aquí les tengo un ejemplo que les puede servir. Aquí vemos en color azul una curva de demanda y los desplazamientos pueden ser hacia la derecha o los desplazamientos de la curva de la demanda puede ser hacia la izquierda. Hacia la derecha es un desplazamiento positivo, hacia la izquierda es un desplazamiento negativo. ¿De qué depende? La guía dice, bueno, mencione cuáles son los factores que determinan la demanda. Hay muchos factores que determinan que haya un desplazamiento en la demanda. Algunos de esos pueden ser el ingreso de los consumidores. Puede ser también los gustos y las preferencias de los consumidores. También puede ser la publicidad. ¿Por qué? Si yo me cuadro en este punto de mi demanda, ¿sí? Y resulta que a mí me subieron el salario en el trabajo, yo estoy dispuesto a consumir más o consumir menos. Lógicamente yo quiero comprar más cosas, aumentar mi demanda y por ende mi demanda se debe desplazar hacia la derecha positivamente. Caso contrario, si me disminuyeron el salario, pues yo no estaría dispuesto a comprar muchas cantidades, reduzco mi compra y mi curva de demanda se desplazaría negativamente hacia la izquierda. En el caso de la oferta, también existen algunos factores que determinan el desplazamiento de esta curva de la oferta, ¿sí? Algunos de esos factores pueden ser el número de vendedores que hay en el mercado, también puede ser la tecnología, también puede ser las expectativas que hay en el mercado. Y si tomamos como ejemplo la tecnología, pues es muy sencillo. Y volvamos al ejemplo del agricultor que cultivaba tomates. Si ese señor, ese campesino, se ubica en este punto de la curva de oferta, resulta que el señor quiere colocar otra máquina adicional para la recolección, se tecnificó su negocio. Al tecnificar el negocio, él va a poder producir más tomates o menos tomates. Lógicamente, si yo tecnifico mi negocio, si yo adquiero una nueva máquina, se supone que mi curva de oferta se va a desplazar positivamente hacia la derecha porque puedo ofrecer más cantidades, mire, puedo ofrecer más cantidades de tomate. Caso contrario, si en el caso que se me dañe una máquina, ¿cierto? Entonces mi curva se desplazaría negativamente hacia la izquierda porque podría producir menos cantidad de tomates. Entonces, casos como este son los que se ven reflejados en ese primer punto, que también es muy, muy sencillo. Con un libro, con un texto, con Google, podemos consultar y aparecen también muchas curvas de oferta y muchas curvas de demanda y muchas curvas de desplazamientos de oferta y demanda allí en la web, en las cuales se pueden ustedes basar perfectamente para construir sus mapas conceptuales. Pero resulta que esta fase número 3, esta es la parte teórica. Ahora viene la parte práctica a partir de un estudio de caso, que quizá es como un poco engorroso para algunos, ¿sí? Y algunos habrán dicho, bueno, no, pero es que ese estudio de caso realmente está como muy complejo y yo no, pues yo mejor prefiero en lugar de entregarlo incompleto, pues no entrego nada. De pronto hubo algunas personas que pensaron eso, ¿sí? Pero siempre los docentes en el curso de microeconomía tendemos a subir primero en los foros la grabación de las webconferencias y segundo las grabaciones de nuestros CIPAS. Allí no olviden que si tienen alguna duda, pues vayan a la grabación
Y si la duda persiste, pues nos pueden contactar a nosotros los tutores a través de Skype, ¿sí? El estudio de caso de esta fase 3 dice así: la compañía ABC es productora de buzos y se encuentra constituida en el mercado desde hace 20 años. Los datos del comportamiento de su demanda y oferta están dados por las siguientes ecuaciones. La primera ecuación es Q igual a 8P menos 12 sobre 2, y la otra ecuación es 20 menos 4P dividido 6. El gerente necesita conocer de su empresa algunos datos para tomar la decisión de hacer una serie de inversiones en la compañía. Para ello le solicita a usted entregue el siguiente informe. Y el informe es diligenciar este cuadro. Le dan los precios, cada uno de los precios, y usted debe calcular las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas según esos precios y según estas ecuaciones. Después de diligenciar este cuadro, usted debe graficar las curvas de oferta y demanda, es decir, graficar el contenido del cuadro. Y finalmente, deben calcular el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Entonces, me voy a permitir dejar de compartirles esta presentación y vamos a hacer un ejercicio práctico y lo vamos a hacer en Excel para que les quede claro con dos ecuaciones muy parecidas a estas que aparecen aquí. ¿Listo? Es decir, que el procedimiento es básicamente el mismo. Vamos a hacerlo con dos ecuaciones muy sencillas, igualitas a las de este ejercicio. Profe Marlio. Sí, profe, cuénteme. No, señor. Ah, ok. Es que se me fue un momentico aquí. No sé si está intermitente o no. Ah, ok. Bueno, muchachos, profe, ¿me confirma si están viendo mi pantalla, mi Excel? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, aquí tenemos dos ecuaciones muy parecidas a las anteriores porque también tienen denominadores. Mírenlo aquí y otro denominador aquí. La primera ecuación dice 20 menos 5P dividido 4 y la otra 4P menos 6 dividido 3. Voy a borrar esto y les voy a explicar cómo se calculan los datos. Nos dieron los precios 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tomamos la primera ecuación, que es esta, y la traslado aquí. Y lo que yo debo hacer es calcular la cantidad demandada, ¿cierto? Cuando el precio es 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a empezar cuando el precio es 0. Y decimos, la cantidad es igual a 20 menos 5 por P, porque 5 está multiplicando con la P, porque están pegaditos. Entonces 5P. ¿Y P quién es? En este caso vamos a empezar cuando el precio es 0. P es 0. Entonces multiplicamos a 5 por el 0 y todo esto va a ir dividido en 4. Por lo tanto, la cantidad va a ser igual a 20 menos 5 por 0 me da 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Y continuamos. La cantidad es igual. 20 menos 0, pues me da 20. Y 20 dividido 4 me da como resultado 5. Eso significa que cuando el precio es 0, las cantidades demandadas son 5
unidades. Y así lo seguimos haciendo con cada uno de los precios. Ahora voy a hacerlo con el precio 1 y solamente con el 0 y con el 1, y ustedes, si tienen una calculadora a la mano, pues mucho mejor, y vamos haciéndolo al mismo tiempo. Vamos a hacerlo cuando el precio es 1. Entonces, borramos aquí y ya no el precio es 0, sino que el precio ahora es 1. Reemplazamos P por el 1. Por lo tanto, Q va a ser igual a 20 menos 5 por 1 me da 5. Y todo esto dividido en 4. Por lo tanto, la cantidad va a ser igual a 20 menos 5 me da 15. Y luego lo divido en 4. ¿Y cuánto me da 15 sobre 4? 15 sobre 4 me da 3.75. Y ese es el valor que yo coloco, que cuando el precio es 1, la cantidad que se demanda son 3.75 unidades. Y lo sigo diligenciando y me doy cuenta que cuando el precio es 2, me va a dar 2.5. Cuando el precio es 3, me va a dar 1.2. Y cuando el precio es 4, me va a dar 0. Eso quiere decir que la demanda se cumple la ley de la demanda, porque cuando aumenta el precio de 0, 1, 2, 3, 4, la cantidad demandada disminuye de 5, 3.75 hasta cuando se convierte en 0. Es decir, que cuando el precio es de 4 pesos, 4 dólares, digámoslo, la gente ya le parece que ese artículo está tan costoso que no está dispuesto a consumir ni una sola unidad de ese artículo. Ahora, vamos a diligenciar la oferta. Para diligenciar la oferta, necesitamos la otra ecuación, que es la ecuación de la oferta, que ya la tengo lista aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos la P por cada uno de los precios. 4 por P, en este caso va a empezar cuando el precio es 0, menos 6, todo dividido en 3. 4 por 0 me da 0. Menos 6 dividido 3. 0 menos 6. 0 menos 6 me da menos 6. Ojo, porque ahí cometen muchos errores. 0 menos 6 me da menos 6. ¿Listo? Muy distinto a 6 menos 0, que me daría así 6 positivo. Entonces, menos 6 dividido 3. Y menos 6 dividido 3, pues, me da finalmente menos 2. ¿Listo? Es decir, que cuando el precio es 0, las cantidades ofrecidas son menos 2 unidades. Entonces, menos 2 unidades. Ahora lo vamos a hacer cuando el precio es 1. Simplemente ya no es 0, sino que lo reemplazo la P por el 1. Y decimos, U es igual, 4 por 1, 4, menos 6. Todo esto dividido en 3. ¿Cuánto me da 4 menos 6? Me sigue dando negativo, porque 4 es menor que 6, entonces me da menos 2, dividido 3. ¿Y cuánto me da menos 2 dividido 3? Me da menos 0.6. Y lo coloco aquí, menos 0.6. Si sigo haciendo los cálculos, me doy cuenta que cuando el precio es 2, se ofrecen 0.6 unidades ahora positivas. Cuando el precio es 3, la gente está dispuesta a ofrecer 2 unidades, y cuando el precio es 4, se ofrecen 3.3 unidades. Y así es como se diligencia el cuadro que está en la guía de actividades. Ahora,
hay que graficar el cuadro, la información que está dentro del cuadro. Para que no se pongan a hacerlo a mano, pues vamos a explicar cómo se grafica aquí en Excel fácilmente. Entonces, para graficar, yo coloco mi cursor por aquí en cualquier parte y voy aquí arriba a insertar. Y en insertar le doy clic y me voy donde dice gráficos. Mire todos estos gráficos que están aquí arriba, pero el gráfico que me interesa es este, los gráficos de dispersión. Le doy clic y a mí me gusta utilizar este o este. Generalmente yo utilizo este, el del medio, el segundo del medio. Y le doy clic. Ahora voy a insertar los datos. Mire que aquí arriba está seleccionar datos. Entonces le doy clic en seleccionar datos y voy a agregar. No sé si de pronto yo vaya más rápido, mi voz vaya más rápido que la imagen, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo un poco más lento porque a veces me ha pasado. Entonces, ahora voy aquí a agregar, le doy clic y voy a colocar los valores que yo necesito. Me dice, valores de X. ¿Quién es X? En este caso, en el eje de las X van las cantidades, ¿cierto? Y en el eje de las Y van los precios. Entonces voy a colocar primero las cantidades demandadas y las ilumino. Suelto el cursor y ahora voy a colocar los valores de Y, que yo sé que son los precios. Borro esto aquí e ilumino los precios. Suelto el cursor y le doy a aceptar. Entonces mire que ya el Excel me arrojó la curva de la demanda. Ahora lo que voy a hacer es agregar en el mismo gráfico la curva de la oferta para yo poder visualizar el punto de equilibrio. Entonces vuelvo a agregar. Voy a colocar ahora los valores de X, es decir, las cantidades ahora ofrecidas u ofertadas, y las ilumino. Y en el eje de la Y coloco los precios que son los mismos, de 0 hasta 4. Y le doy a aceptar. Y le doy nuevamente a aceptar. Y aquí me arroja el respectivo gráfico y yo lo puedo mejorar. Entonces a esto le puedo dar un nombre, le digo punto de equilibrio, porque así lo exige la guía. Y míralo tan bonito como quedó. ¿Sí? Es decir, que este punto donde se corta la demanda con la oferta es el punto de equilibrio, que es este precio y estas cantidades. Aquí en el gráfico no las podemos visualizar exactamente cuánto será el precio y cuánto serán las cantidades. Por eso es que debemos hacerlo también, calcular el precio de equilibrio de manera matemática y las cantidades de manera matemática. Entonces, vamos a hacer ahora a calcular el precio de equilibrio. Y para calcular el precio de equilibrio, simplemente yo debo tomar lo que contienen las ecuaciones. Esta primera ecuación, que es la de la demanda, contiene esto, y la ecuación de la oferta contiene esto. Entonces yo paso simplemente la información. Este 20 menos 5p dividido 4 lo paso aquí, y este 4p menos 6 dividido 3 lo paso aquí y lo igualo. Por eso se llama igualar las ecuaciones, porque les coloco un igual. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular el precio. Voy a despejar P. Eso es lo que hay que despejar, la P. ¿Cómo lo hacemos?
Para despejar P, primero tenemos que despejar estos denominadores que tenemos aquí, este 4 y este 3. Este 4 está dividiendo a todo esto y este 3 está dividiendo a 4P menos 6. Por lo tanto, primero voy a pasar este 3 al otro lado. Si ese 3 está dividiendo, al otro lado yo lo paso a multiplicar. Es decir, que ese 3 va a multiplicar a 20 menos 5P igualo. ¿Y ahora qué me quedó? Este 4 también está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar también. ¿Ya qué va a multiplicar? A 4P menos 6. Listo. Ahí todo normalito. Lo que está dividiendo lo pasé a dividir. Me quité de encima esos denominadores. Ahora tengo que multiplicar estas cositas. ¿Sí? Este 3 multiplica a 20 y el 3 también multiplica a menos 5P. Entonces digo, 3 por 20 me da 60. Más por menos, este 3 tiene un signo positivo y aquí tiene un signo negativo. Más por menos me da menos. ¿Cuánto me da 3 por 5? 15. ¿15 qué? 15P, ¿cierto? Esto es igual a... Ahora multiplico 4 por 4P. ¿Cuánto me da? 4 por 4, 16P. Más por menos me da menos. Entonces, menos. ¿Y cuánto me da 4 por 6? Me da 24. Listo. Ahora sí se me simplificó la cosa. Ahora sí paso todo lo que tenga P a un solo lado y todo lo que no tenga P también lo dejo a otro lado. Entonces vamos a dejar las P al lado derecho. Y vamos a decir, vamos a dejar entonces lo que no tiene P al lado izquierdo. ¿Quién no tiene P? Este 60 no tiene un P. Entonces vamos a dejar aquí 60. Y como este 24 tampoco tiene P, pero está al lado derecho y lo quiero pasar al lado izquierdo, le tengo que cambiar de signo. Y le pongo más 24. Igual, a este lado me quedó un 16P, pero como él se mantiene a ese lado, yo no lo estoy cambiando de lado, entonces se mantiene positivo. En cambio, este menos 15 está al lado izquierdo y lo quiero mandar al lado derecho, le debo cambiar de signo. Si está restando, lo paso a sumar. 15P. ¿Cuánto me da 60 más 24? 84. ¿Cuánto me da 16P más 15P? Me da 31P. Y finalmente, resulta que ese 31P está multiplicando. 31 está multiplicándolo con la P. Yo necesito despejar P. Por lo tanto, 84 dividido 31, porque el 31 está multiplicando, lo paso a dividir. Igual a P. Finalmente, ¿cuánto me da la división de 84 dividido 31? Si lo están haciendo ahí en casa, les da 2.7. Este es el precio de equilibrio, muchachos. Y finalmente, nos piden las cantidades de equilibrio. Aquí yo ya lo hice. Es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente yo cojo cada una de las ecuaciones. Mire, esta es la primera ecuación, la de la demanda. Y simplemente esta P, yo la voy a reemplazar por mi precio de equilibrio que es 2.7. Entonces, mírelo aquí, 2.7. Y yo digo, 5 por 2.7 me da 13.5. 20 menos 13.5 me da 6.5. Y todo esto está dividido en 4.
6.5 dividido 4 me da 1.6. Y como la matemática es bonita, yo tengo la posibilidad de verificar que eso sea cierto. Entonces, ¿qué debo hacer? Cojo la otra ecuación, ahora o la otra ecuación que es la de la oferta, esta que es la de la oferta, ¿cierto? Y también la P la reemplazo por el precio de equilibrio que es de 2.7. Y aquí lo hice. 2.7 por 4 me da 10.8, menos 6 me da 4.8 y 4.8 dividido 3 me da también 1.6. Si esta ecuación, si esta cantidad no le da igual, las cantidades no le dan iguales, es porque quizá hubo algún error, se cometió algún error al calcular el precio de equilibrio. Miremos el gráfico. 2.7 el precio. Efectivamente, el precio viene siendo, aquí está 2.5, más o menos sí, 2.7 viene siendo por aquí, y la cantidad dio 1.6. Mire que efectivamente la cantidad está más o menos por aquí. Si yo bajo aquí el cursor más o menos derechito, me viene dando, sí, efectivamente 1.6. Así es, muchachos, como se desarrolla tanto el punto número 1 de la parte teórica, tanto el punto número 2 de la parte práctica, que es el estudio de caso. No sé si de pronto quede alguna duda por resolver. Marjolie, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Aquí, como estamos identificando lo que se llama el punto de equilibrio, cuando queremos saber cuál sería el punto de desequilibrio, entonces uno aquí, ¿cómo hacen? Bueno, resulta que cuando te piden calcular el punto de desequilibrio es porque generalmente te dan una nueva función de oferta o una función nueva de demanda. Por ahí precisamente nosotros ya habíamos tenido un encuentro por Skype, ¿cierto, Marjolie? Entonces, Sí, señor. a ti te daban una nueva función de oferta. Por lo tanto, lo que deberías hacer es nuevamente calcular, así como yo hice esta función de oferta, a ti esta función de oferta te la cambiaron. Entonces, ¿qué haces? Nuevamente vuelves a calcular esta función, ¿sí? Nuevamente vuelves a calcular los nuevos valores de la nueva oferta porque te cambiaron la función y eso quiere decir que tu oferta, la curva rojita, se te va a desplazar quizá hacia la izquierda o hacia la derecha, Sí, ¿sí? señor. Y ahí es cuando tú vas a encontrar que hubo un desequilibrio, o más que un desequilibrio, lo que hay es un nuevo equilibrio, ¿cierto? Un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ya como el caso tuyo viene con unos puntos distintos, dado que no haces parte de este grupo, entonces, si quieres, tú ya desarrollaste el ejercicio completo, quizá. Profe, pues estoy aquí en este, pues porque yo tengo esa duda, entonces yo quería, yo por eso entré a este CIPAS para saber si de pronto aquí podía resolver sobre eso para poder hacer el desequilibrio. Porque el nuevo equilibrio, pues yo ya lo identifiqué. Ajá. Bueno, listo. Entonces, si quieres, nos quedamos, ahorita que termine la grabación, nos quedamos 10 minuticos y podemos desarrollarlo. ¿Listo? Dale, profe. Vale, con mucho gusto.
Gracias. Vale. Profe Hildebrando, no sé si de pronto agregar algo más allí o... Profe Marley, no, pues creo que fue muy completa la explicación del estudio de caso. Creo que lo único que de pronto queda es el tema del punto en inglés, que tienen que ver con las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Eso es un tema, digamos, que es sencillo. Ahí tienen que revisar de acuerdo a unos ingresos. Digamos que el ejemplo o los ejemplos que van a encontrar en las bibliografías son muy puntuales frente a qué escogencia tiene el consumidor de acuerdo a sus necesidades. Dentro de una canasta familiar, ¿qué voy a escoger yo más dentro de unos bienes? ¿Cuáles me generan la misma satisfacción? Y la otra me permite identificar de acuerdo a mi ingreso qué opción voy a o es más viable para mí, teniendo en cuenta que entre más alejada esté la curva de indiferencia del vértice, pues me va a generar mayor satisfacción. Entonces creo que ese es ese punto, pues hay que hacerlo en inglés, pero pues creo que ya es de desarrollo de cada uno de los estudiantes. No sé, profe. Ajá, sí, señor, pues les pedimos también a los estudiantes el favor de, pues, de ir a la bibliografía recomendada. Aquí con el profesor Hildebrando, pues quisimos realizar este CIPAS que le denominamos el CIPAS cruzado porque queríamos que tanto los estudiantes míos como los estudiantes de él, de los respectivos grupos, pues escucharan no solo al mismo docente, ¿cierto? Sino que escucharan a otro docente por si, pues, para fortalecer esos conocimientos. Pero pues esperamos que este CIFAS cruzado pues haya sido de su agrado y sobre todo que hayan comprendido las temáticas y que a partir de este CIFAS pues se motiven a desarrollar las actividades que tengan pendientes, ya sea las actividades de la fase 2 o ya sea las actividades de la fase 3. Y no olviden que una vez los tengan esta información, pues enviar el trabajo por los correos, por el correo interno o el correo del curso, tanto del profe Hildebrando como el mío, Mario Perdomo, para poderle cargar su respectiva calificación y poderles realimentar. Aproximadamente nos decía la directora del curso que nosotros vamos a tener, o ustedes van a tener una semana, quizá como una semana, para poder desarrollar estas actividades que tienen pendientes. Entonces yo creería que si hoy es 10 de noviembre, más o menos hasta el otro próximo miércoles, que es 17 de noviembre, ustedes tendrían plazo para hacer la entrega, de tal forma que nosotros podamos subir, realimentar nuevamente entre el 18 y el 19 de noviembre. Pero esa fecha límite para la entrega, de todos modos, nosotros se la vamos a estar dando a conocer a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico para que ustedes sepan exactamente hasta cuándo tienen plazo. Pero supongo que será más o menos hasta el 17 de noviembre de hoy, en 8 días. Pues, si de pronto, Viviana, sí, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, inicialmente quería agradecerles por la nueva oportunidad que nos están brindando el día de hoy. Y no tengo claro el punto de inglés, si por favor me explican nuevamente qué debo desarrollar, qué ejemplos. O sea, ¿debo dirigirme a algún texto o estoy confundida en esa parte? Sí, lo que pasa es que en esta fase número 3 también hay un punto en inglés, que es simplemente un tema que se denomina la curva de indiferencia y la curva de restricción presupuestal. ¿Sí? Entonces, sí sería grato que de pronto buscaras alguna información. Es algo muy sencillo también, pero básicamente el punto es graficar
una curva de indiferencia y una curva de restricción presupuestal y explicar a qué hace referencia esa curva de indiferencia y explicar a qué hace referencia esa curva de restricción presupuestal, pero simplemente en idioma inglés, en segundo idioma, ¿sí? Entonces, pues los invitamos a todos los estudiantes para que se animen a desarrollar sus actividades y recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna duda también, pues con mucho gusto el profesor Hildebrando y yo, Mario Perdomo, pues estamos ahí atentos por Skype para atenderlos, ¿sí? Ahí nos pueden buscar y perfectamente yo he hecho muchas asesorías a muchos estudiantes a través de Skype y sacamos un tiempito para explicarles aquello que todavía queda quizá por ahí en el tintero. Entonces, a todos los estudiantes que participaron esta noche, agradecerles, gracias por el compromiso y no olviden que ahí en el chat están 2 asistencias, por favor, no se vayan sin aplicar las 2 asistencias. La asistencia 1 es a nivel nacional y la asistencia 2 es para nosotros, para el profesor Hildebrando y para mí, muy importante para tenerlos en cuenta con sus respectivas calificaciones más adelante. Entonces, dicen por aquí, Karen, no me coge asistencia, qué pena. Bueno, vamos a tomar unos pantallazos, voy a dejar de compartir y voy a tomar por aquí unos... Profe Marley, si usted nos puede pronto compartir el enlace nuevamente. Bueno, Vale. si les pide permisos porque no están ingresando con el correo abierto de institucional, chicos, o un correo de Google. Sí, tienen que ingresar a su correo electrónico institucional, ¿cierto? Y ahí sí, pues les va a permitir realizar el registro de asistencia. Por ahora, me permito también dejar de o detener la grabación.